Buenas tardes, soy Alina Cruz y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Contabilidad sin Censura por El Magnífico, un programa donde el contador y abogado Rosendo Rosas Boix nos compartirá toda la experiencia que ha ido acumulando en contabilidad a lo largo de 32 años, de ir defendiendo el trabajo de sus compañeros, incluso a costa de su propia vida. Bienvenidos. Amigos, les habla el Magnífico. Recuerden que yo hablo derecho. El día de hoy vamos a tratar una problemática muy común cuando las autoridades fiscales nos determinan diferencias eh, por, como consecuencia de la revisión de una auditoría. En muchos casos, o en algunos casos en los que yo he estado inmerso, la autoridad nos dice que los depósitos en la cuenta bancaria no corresponden a los ingresos declarados en contabilidad y que no hay algún elemento vinculante que pueda establecer esta relación. Eso nosotros lo tenemos en situaciones fiscales, en resultados de auditoría, y es por eso que me di a la tarea de analizar un poco más el artículo 59, fracción tercera, que habla de la presunción de ingresos. El artículo 59 dice, es del Código Fiscal de la Federación. Vamos a compartir un poquito la pantalla para que se pueda apreciar con mayor claridad. Aquí está. Ok. Bueno, este es el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué dice el artículo 59? Y vamos a ocupar solo la fracción que nos ocupa, que es la fracción tercera. Dice, para la comprobación de los ingresos, del valor de actos o actividades, o activos por los que se deban pagar contribuciones, así como de la actualización de la hipótesis para la aplicación de tasas establecidas en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales presumirán salvo prueba en contrario. Y la fracción tercera dice que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad, aquí es algo que ellos manifiestan la autoridad, que estén obligados a llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deban pagar contribuciones. Para los efectos de esa fracción, se considera que el contribuyente no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presente a la autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación. Entonces, si ustedes ven este artículo, destaca de manera clara el tema de contabilidad. Entonces, por ende, nos remite al artículo 28, que es el que estamos estudiando, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos el artículo 59, fracción tercera, si nosotros analizamos este artículo, a grosso modo, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice lo siguiente, el párrafo primero. Dice que la presunción se ocupa o se utiliza para comprobar ingresos, para determinar el valor de actos o actividades por los que se deban pagar contribuciones. Cuando el artículo habla de comprobación de ingresos, es para efectos del impuesto sobre la renta. Valor de actos o actividades es para efectos del IVA, por los que deba pagar contribuciones. Actualización de las hipótesis para la aplicación de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales. Esto es para efectos del IEPS o algo así. Dice, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario. ¿Esto qué quiere decir? Que la autoridad nos está dando, nos está revirtiendo la carga de la prueba. La autoridad dice, para mí son ingresos, pero tú puedes manifestar lo que quieras. Esta es una presunción
iuris tantum, donde la autoridad nos revierte la carga de la prueba. ¿Y qué dice la fracción tercera? La fracción tercera dice que se consideran que los depósitos en cuenta bancaria del contribuyente que no corresponden a registros de su contabilidad. Habla del término contabilidad. Dice, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones. Y dice, para esta fracción se consideran que el contribuyente no registró, y volvemos a ver otra vez, en su contabilidad, los depósitos en su cuenta bancaria, o también cuando el contribuyente no presenta la contabilidad cuando la autoridad ejerce sus facultades de comprobación. ¿Sí? Aquí estos son los supuestos sobre los cuales la autoridad nos puede determinar un ingreso presunto, ¿no? Estos son. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay dos parámetros importantes que habla de contabilidad. Ese es el elemento vinculante. Si nosotros nos vamos al Código Fiscal de la Federación, los únicos artículos que hablan de cómo se hace la contabilidad, el único artículo es el 28 del Código. Y el 28 del Código remite al 33. Entonces, si cuando llegan las autoridades, ustedes entregan la contabilidad y no se oponen, tienen manera de probar que estos depósitos, que a juicio de la autoridad no están registrados en contabilidad, pues son ingresos que ya declararon. Pero ¿cómo es la pregunta? ¿No? Entonces, el artículo 28, fracción 1, inciso A, dice que se integra la contabilidad por la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, por lo que la que acredite los ingresos y deducciones y las que obliguen otras leyes. Si es una sociedad mercantil, también tendríamos que remitirnos a qué obligaciones impone el Código de Comercio. Y entonces, también el artículo 28 del Código Fiscal remite al reglamento. El artículo del reglamento que define cómo se lleva la contabilidad es el artículo 33. Y dice el artículo 28, en el reglamento de este código se establecerá la información y la documentación y los elementos adicionales que integran la contabilidad. Remite el código al reglamento para que aclare esta situación. Y el artículo 33, primer párrafo, fracción A, y dentro de esta fracción A, la fracción cuarta dice, para los efectos del artículo 28, fracciones 1 y 2 del código que hablan en materia de contabilidad, se estará lo siguiente. La fracción A dice, los documentos e información que integran la contabilidad son, y habla de que elementos, la fracción cuarta habla, dice, los elementos de información e información que integran la contabilidad son los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos y retiros respecto de los registros contables, de inversiones y tarjetas de crédito, débito o servicios del contribuyente. Por lo que debemos hacer una conciliación. Si nosotros tenemos el registro contable y tenemos el estado de cuenta bancario, para demostrar que están registrados en nuestra contabilidad, el artículo 33 establece que se tiene que hacer una conciliación de los depósitos y retiros respecto de los registros contables. ¿Sí? Ahí es importante. Este es un elemento en el cual vinculamos tanto los estados de cuenta con el registro contable. Y la fracción B, en su fracción 14, dice, los registros o asientos contables deberán. La fracción A habla de qué integra la contabilidad, del artículo 33. La fracción B habla de cómo deben hacerse los registros contables. Y dice esto,
El registro contable debe permitir la identificación de los depósitos y retiros en las cuentas bancarias abiertas al nombre del contribuyente. Deberá conciliarse contra las operaciones realizadas. Entonces, es parte integrante de la contabilidad la conciliación entre los depósitos y los retiros, y es un requisito para el asiento contable conciliar contra las operaciones realizadas y su documentación soporte, como son los estados de cuenta emitidos por las entidades financieras. Entonces, cuando la autoridad nos dice que no pudo cotejar el registro contable contra los depósitos porque no existe la documentación comprobatoria, el propio reglamento establece que la documentación soporte es el estado de cuenta emitido por la entidad financiera. Esa es la documentación soporte. Entonces, si ustedes se fijan, para poder vincular el registro contable con el depósito bancario, se requiere hacer una conciliación entre los depósitos y retiros respecto de los registros contables. Y eso sería una gran ayuda, porque la autoridad así es como está determinando diferencias a los contribuyentes. Ahora va más allá la autoridad. La autoridad dice, no comprobó el origen de los ingresos, no. El artículo, y nos encuadran en el 59. El artículo 59 solo dice, cuando yo detecto que en tus cuentas de banco hay depósitos, digo que son ingresos. No tienes que justificar de dónde viene el ingreso, porque si no estaríamos en otra situación. Ya no estaríamos en el artículo 59. Y además, como es una presunción que nos hace la autoridad, no nos puede decir, es que tu contabilidad no reúne los requisitos del 28 y del 33 del reglamento. Tiene que ser más específica, porque si nos está revirtiendo la carga de la prueba, tiene que decir, revisé tu contabilidad, revisé tus balanzas, revisé tus estados de cuenta y me di cuenta que no hay un elemento de vinculación entre tal y tal, ¿no? Claro, nos falta la conciliación entre los depósitos y los retiros. Y eso hay que aportarse de entrada o en el transcurso de la visita. Y con eso, desde mi humilde opinión, nos estaríamos liberando de una obligación y de un crédito complicado. Ya les contaré más adelante cómo es que me va con esta situación. Por el momento me despido. Les recuerdo que soy el Magnífico y que yo hablo derecho. Hasta la próxima.